Los salarios de los empleados de confianza en la Autoridad de Acueducto Alcantarillado, ustedes la recuerdan, hace semanas que está con graves problemas, pues los salarios alcanzan la suma de 12 millones de dólares anuales en total. Y según nos informan, a muchos de los que ocupan estos puestos solo se les requirió el mérito, si se puede llamar así, de lealtad incondicional a Jennifer González. La señora gobernadora nos dice que no es un batatal, pero que queremos, la pregunta que le queremos hacer a ustedes, que ustedes juzguen si de verdad es un batatal. ¿Lo son o no lo son, José Carlos? Bueno, Yolanda, no sé si recuerdas que nosotros aquí, justo aquí en Rayos X, estuvimos publicando los empleados de confianza del Departamento de Educación y en aquel momento el país se escandalizó primero con 90 empleados de confianza, luego con 70 empleados de confianza que publicamos durante este año, pero a mí me gustaría resaltar que el Departamento de Educación tiene más de 30,000 empleados. Pero esta agencia, que hoy vamos a estar publicando los empleados de confianza y la cantidad que tiene 174 empleados de confianza, la Autoridad de Acueductos Alcantarillados. Y es importante destacar que la autoridad solamente tiene 4,000 empleados. ¿Cuánto cobran? ¿Cuáles son esos puestos? Pues ya queremos saberlo. Vamos a ver el siguiente reportaje. Puro pagando agua. Mire, y sin agua. Paciencia y esperar a que esto se resuelva, no hay de otro, y buscarla donde la haya. Estamos en servicio ya hace 3 días. Lo que queda en el tubo yo lo desconecté. El agua aquí es intermitente. Viene y se va, y viene y se va. 4 de la mañana yo me siento como si fuera a la autoridad, ¿entiendes? Hacer turno para cuando llega. Estamos hablando que Condado no tiene agua, estamos hablando que Isla Verde no tiene agua, estamos hablando que Viejo San Juan no tiene agua. Un chorrito y se va. Me hablaba de que esa planta está operando sin 4 filtros. ¿Qué 4 filtros fuera? 4 filtros fuera desde hace años, ¿verdad? Hace unas semanas, Puerto Rico enfrentó una crisis de agua sin precedentes. Miles de abonados denunciaron interrupciones constantes en toda la isla, mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no ofrecía explicaciones claras. Pero específicamente la avería que dejó a cientos de miles sin servicio en el área metropolitana expuso serios cuestionamientos sobre la corporación pública. No había ocurrido nunca ese problema. Hasta el cambio. Hasta el cambio. Se dejaron de monitorear los sistemas, se colocaron todos en estado crítico y es como si usted tuviese 5 cisternas para llenar con una manguera. Pues mire, ¿eso no es ineficiencia, alcalde? Claro, es ineficiencia, por eso es que digo, tienen que reorganizarse. La sorprendente denuncia del alcalde de la capital pareció poner el dedo en la llaga. Personas con amplia experiencia dentro de la AAA habrían sido desplazadas por otras cuyo principal atributo fue haber trabajado en la campaña política de Jennifer González. Varios empleados de la agencia confirmaron al alcalde. Mira, hay una pelea interna y eso lo sabemos todos los que estamos trabajando ahí. Hay una pelea interna, hay una pelea entre Luisita y hay una pelea de Jennifer entre ambos bandos. Semanas más tarde, el propio presidente ejecutivo de la autoridad pareció dar validez a esas críticas al admitir en entrevista con El Nuevo Día que la agencia carecía del expertise necesario para atender sus problemas técnicos. La crisis en el suministro de agua, las denuncias del alcalde y la sorprendente admisión del jefe de la AAA nos llevó a investigar ante la sospecha de que algo no andaba bien en la corporación. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tiene alrededor de 4,000 empleados, pero mantiene su nómina a 174 personas en puestos de confianza, cuyos salarios ascienden a los más de 12 millones de dólares anualmente. El listado lo tenemos aquí. Pero la pregunta es, ¿cuáles son estos puestos y cuánto ganan? Comencemos por el presidente ejecutivo. El ingeniero Luis González Delgado cobra mensualmente unos 14,166 dólares, lo que equivale casi a 170,000 dólares al año. El presidente, además, tiene alrededor de 9 asesores ejecutivos, con salarios que oscilan entre los 84,000 y 108,000 dólares anuales. También cuenta con un chofer ejecutivo que cobra más de 50,000 dólares al año. Pero ellos sí se llenan los bolsillos y nosotros estamos a 10.50 la hora. Sentamos con varios empleados de carrera de acueductos a revisar las listas de empleados de confianza que logramos recopilar. Su reacción fue inmediata. No solo cuestionaron los salarios, también se sorprendieron al descubrir la cantidad de puestos que desconocían que existían. Sobre los ayudantes especiales, pero también están los asesores ejecutivos, que esos ganan un poquitito más. No hay chavo para nosotros y seguimos a 10.50, pero estos están ganando 8,000, 7,000, son buenos. Por ejemplo, la plantilla revela que hay 49 directores auxiliares,
cobrando entre $54,000 y $100,000 anualmente. Pero lo que más llama la atención es la existencia de 37 directores auxiliares senior, cuyos sueldos también alcanzan los $100,000. No solo eso, en las descripciones de sus funciones descubrimos que son casi idénticas. Senior. Eso yo nunca lo había visto. No es la primera vez. No, pero cuando vienes a ver el resumen, Es lo mismo. es lo mismo para todos y más allá de eso, o sea, no tienen los conocimientos, o sea, son personas que están poniendo ahí, que están incluyendo en ese organigrama, que no tienen ningún conocimiento. A eso súmale los directores ejecutivos regionales, quienes cobran $128,000 al año. También el organigrama cuenta con subdirectores regionales, cuyos salarios superan los $100,000 anuales. El subdirector no para mí, porque con lo que nosotros hablamos es con los directores. La autoridad cuenta con 23 ayudantes especiales que, según la información suministrada por la propia agencia, hacen exactamente lo mismo y sus salarios pueden llegar a los $66,000 al año. ¿Y cuáles son los requisitos para esos ayudantes especiales? Porque a nosotros nos piden requisitos para tener nuestras plazas. ¿Cuáles son los requisitos para escoger un ayudante especial? ¿Qué hace ese ayudante especial? ¿Ayudar al director? Y entonces, ¿para qué te pusiste ahí como director o te dejaste o permitiste que te pusieran como director si tú sabes que tú no das el grado? Dos de los puestos que más llamaron la atención, según varias fuentes consultadas por este medio, fueron los de los vicepresidentes. De acuerdo con varias personas que prefirieron no identificarse, estas figuras son quienes en la práctica asumen la mayoría de las decisiones operacionales de la autoridad. Nuestras fuentes resaltan que las credenciales de estas personas no son experiencia técnica, sino el haber fungido en el equipo de los principales operadores de la campaña política de Jennifer González. Karim es la vicepresidenta administrativa de la autoridad, pero es la que organizó el grupo de los PNP con Jennifer. Ella era la que corrió la campaña de Jennifer en la autoridad y buscó gente de todas las regiones. Karim del Valle y Moisés Lugo ocupan actualmente cargos de vicepresidentes con sueldos de $11,000 mensuales, lo que equivale a $132,000 al año. A ambos se les conoce por su trasfondo en el manejo de prensa y comunicaciones, algo que, según las fuentes, contrasta con la naturaleza técnica y operacional que requieren sus actuales posiciones gerenciales dentro de la AAA. Si no estuviste con Jennifer, no esperes nada. Y tienes que ser Jennifer original, porque yo tengo conocidos que se unieron a Jennifer luego de haberle ganado a Pierluisi y ella les ha negado puestos por no ser de los originales. En medio de la crisis de agua que afectó al país, la gobernadora designó al ingeniero Carlos Pesquera como un SAR temporero cuya encomienda era investigar las fallas que provocaron la avería que dejó el área metropolitana sin servicio. Esa contratación contrasta con el propio organigrama de confianza de la AAA, que ya incluye plazas con funciones similares. Un director ejecutivo de infraestructura con un salario anual de $147,000, una directora de auditoría interna que devenga $80,000 al año y un subdirector ejecutivo de cumplimiento y control de calidad cuyo sueldo asciende a los $108,000 anuales. Por este bolsillo se está yendo todo el dinero. O sea, aquí hay duplicidad de trabajo, hay duplicidad de puestos. ¿Usted cree que la autoridad de acueductos y alcantarillados puede funcionar sin un director de operaciones? No. ¿Usted cree que podemos tener una autoridad de acueductos y alcantarillados trabajando sin un director de planificación? No. ¿Sin un director de administración? No. ¿Sin un director ejecutivo? No. Así que esta percepción de que la cantidad de empleados de confianza equivalen a un batatal es incorrecta. Bueno, y repasemos los hallazgos de nuestra investigación en cuanto a los salarios de los empleados de confianza en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Como mencionamos, son más de $12 millones lo que está gastando en estos momentos, específicamente $12,911,000, lo que gasta en estos momentos anualmente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en su nómina de empleados de confianza. Entre los puestos que más nos llamaron la atención, me gustaría que vieran lo siguiente. El presidente ejecutivo, que ya escuchamos, cobra $169,000 al año, es decir, $14,000 al mes. Este mismo presidente ejecutivo tiene 9 asesores ejecutivos que cobran entre $84,000 a $108,000 al año. 3 vicepresidentes, que escuchamos lo que alegan los individuos sobre los vicepresidentes, cobran $132,492 al año, y el presidente ejecutivo tiene un chofer ejecutivo que cobra $51,000 al año. Importante destacar en esta parte que los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continúan
luchando por su alza salarial, quienes la mayoría cobran $10.50 la hora. Otros nombres, ¿verdad?, y otros puestos que nos llamaron la atención es que hay 5 directores ejecutivos regionales, pero por debajo de ellos o por encima, no sabemos porque cobran a veces hasta un poquito más, hay 6 subdirectores ejecutivos regionales, 49 directores auxiliares que cobran entre $54,000 a $80,000 y 3 directores auxiliares senior que cobran $54,000 a $102,000. Cuando estuvimos evaluando las descripciones que la misma autoridad nos proveyó, básicamente muchos de estos puestos se repiten en cuanto a funciones. Nosotros, aunque desde la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados nos denegaron la entrevista en cámara para reaccionar a nuestra investigación, sí nos enviaron unas declaraciones escritas que vamos a estar leyendo, porque ante todo lo nuestro es presentar los dos lados de una controversia. Y cito: los puestos de confianza forman parte del andamiaje legal del gobierno. Por décadas han existido y son necesarios para ejecutar con agilidad la política pública. Añade el presidente de la corporación: hemos añadido controles de productividad, cumplimiento y transparencia. En cuanto a los nombramientos de la señora Karim del Valle y el señor Moisés Lugo, ambos son empleados con más de 20 años de experiencia en la AAA. A lo largo de sus carreras han ocupado diversas posiciones, incluyendo puestos directivos dentro de la corporación. La señora del Valle, quien actualmente funge como vicepresidenta de administración, tiene a su cargo los departamentos de comunicaciones, recursos humanos, administraciones, compras y logísticas, así como seguridad corporativa. Como parte de sus funciones anteriores, la agencia ha trabajado directamente en estos mismos departamentos. Y añaden también que por su parte el señor Lugo, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Planificación Estratégica, supervisa los departamentos de servicio al cliente, sistemas de información, adiestramiento y manejo de proyectos. Sobre este asunto, el director de la autoridad le dio unas declaraciones al periódico Metro. Vamos a escuchar un extracto. ¿Son necesarios 170 empleados de confianza en acueductos y cuál es el criterio para estos nombramientos? Mira, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es una agencia bien técnica. Requiere no solamente personal capacitado para poder atender cada una de las particularidades operaciones de la agencia, también requiere personal que sea experto en finanzas, que sea experto en compra. ¿Verdad? En la parte de compra, yo como tal soy ingeniero, para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y ese es mi fuerte, la ingeniería. Pero la parte de finanzas, pues, no teniendo ese background, pues no le puedo entrar a ese tema, ¿verdad? Y necesito una persona capacitada que venga con su bagaje, y así todos los puestos que tenemos en la agencia que vienen a hacer una función a nivel ejecutivo para asegurarnos que el plan de cambio que queremos para la autoridad se efectúe tal y como lo está solicitando el pueblo. Pero 170 son muchos. ¿Una empresa privada, por ejemplo, aguantaría ese nivel de gerente? Pues fíjate, te tengo que decir que ese andamiaje de empleados de confianza básicamente se comporta igual que una empresa privada, porque ese sistema vino, como me dijiste que recordabas cuando estaba aquí, las empresas de ondeo y compañías de agua, se daba mucho eso. De hecho, yo entiendo, y podemos pasar revisión más adelante, ¿verdad? Pero entiendo que había más empleados a ese nivel de confianza que el que tenemos ahora. Bueno, seguirá Acueductos y Alcantarillados, el mismo camino que energía eléctrica. Lo vamos a discutir con nuestros invitados y con José Carlos en breve. Bueno, amigas y amigos, ya ustedes vieron la historia que José Carlos ha elaborado para nosotros de 174 empleados de confianza. Honestamente, y le doy la bienvenida ahora a los invitados, tanto Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER, como el profesor en Administración Pública, Mario Negrón Portillo. Bienvenidos a ambos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Le preguntaría si esto es un batatal, pero la pregunta más formal y más correcta debería ser, ¿cómo se explica esto, profesor, en Administración Pública? ¿Cómo se explica yo traté de entender el organigrama y no lo logré entender? Demasiados puestos, demasiadas duplicidades. ¿Cómo se explica? Esto no tiene explicación. Perdón, Yolanda. ¿Cómo se explica esto? Pues un ejemplo de algo que no funciona. Bueno, pero... Pues esto es algo que no funciona. Entonces, cuando uno se pregunta por qué la gente en Puerto Rico tiene tan mala opinión del gobierno, por qué la gente ve al gobierno con tanto reparo, pues esto
Pero estamos hablando de una corporación que no tuvo la suerte tan terrible que tuvo Energía Eléctrica, de prácticamente, bueno, de irse a la quiebra. En el acueducto alcantarillado tiene ingresos y aumentos esporádicos sin que haya mucha controversia. Estaba operando más o menos, pero vemos toda una inserción de la política burda y cruda dentro de las posiciones de confianza. No, porque esto es un ejemplo de que llegué yo y yo traje a los míos. Yo gané y cuando yo gano, lo que hay es mío. Y este es un ejemplo bien claro. Y ahí lo tienes tú. Jaramillo, este es el modelo que ocurrió en energía eléctrica, porque cuando se habla de energía eléctrica, se habla de que no, siempre las posiciones acomodadas de los familiares de meter al amiguito, a la prima o el hermano o la cuñada, a toda la familia, la parentela de los políticos dentro de energía eléctrica. Fíjate, dos cosas. Primero, la situación de la autoridad fue una cuestión por diseño, ¿verdad? Llevaron a la autoridad por diseño a la quiebra y no tiene que ver nada con la cuestión de lo que tú señalas. Ahora bien, aquí hay que contrastar. No es quien tú traigas, es que tenga el conocimiento y la lealtad al servicio público para poder rendir la labor por lo que se le contrata. Pero si tú traes a alguien que no tiene esa lealtad al servicio público, que la lealtad se la tiene al partido, desconoce, y encima de eso tienes que estar contratando, porque estamos viendo la situación de los 174 puestos de confianza. Pero detrás de eso y de desconocimiento vienen los contratos para poder cumplir lo mínimo del funcionamiento. Ya lo vimos con el ingeniero Carlos Pesquera. O sea que la batata obliga a subcontratar a otro que haga el trabajo de la batata. Claro. Sí. Uno de los argumentos que plantea varios de los empleados con los que tuvimos la oportunidad de hablar y que a quienes vimos que les enseñamos esos sueldos y ellos veían esos puestos y se sorprendían porque muchos de esos puestos ni siquiera ellos habían interactuado con ellos. Pero el argumento que más me llama la atención es el de los empleados diciendo: nosotros seguimos cobrando a 10.50 a la hora y somos los que le estamos resolviendo a la gente todos los días cuando se le va el agua. Y estas personas muchas veces llegan sin experiencia y son ellos, esos empleados que cobran 10.50 a la hora, los que tienen que entrenar y dejarles saber cuáles son las tareas, las labores. ¿Esto es un buen funcionamiento del servicio público? No, pero volvemos a lo mismo. Mira, José Carlos, la realidad es que el gobierno de Puerto Rico, no solo la autoridad, el gobierno de Puerto Rico no funciona. Y no funciona porque estos son los ejemplos de cómo se trabaja el día a día en las agencias y corporaciones públicas de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. O sea, si hacemos un poco de historia, obviamente en el servicio público los empleados de confianza hacen falta, pero tú no necesitas 170 y pico de empleados de confianza. La lógica te diría que tú necesitas un grupo reducido de empleados de confianza que son la gente que va a llegar con el nuevo administrador para ayudarlo a que se alcance lo que se prometió, la política pública que se va a hacer. Pero tú no necesitas esa cantidad de empleados de confianza cuando lo que estás haciendo es creando una diferencia abismal entre esos empleados de confianza y aquella gente que está ganándose 10.50. Eso es lo que yo he visto. Ahí lo tienes. Eso es absurdo. Ahí es que el servicio, la hora. Ahí es que el servicio público contrasta. Por eso es que muchas veces se quejan de los trabajadores cuando cada día le quitan derechos, le quitan beneficios. Entonces ven cómo llega una cúpula premiada con salarios mucho más altos, donde el empleado público de carrera que está abajo tiene que estar haciéndole el trabajo, si se lo permiten también, porque muchas veces no se dejan ni llevar. Pero entonces pregunto, ¿se puede retornar una corporación como Energía Eléctrica al sector público si el problema, la calentura no está en la sábana? O sea, estamos hablando de la gobernante tiene allí sembrado todo su batatal. Y eso es lo que está operando el acueducto. ¿Podría ocurrir lo mismo, retornar la Corporación de Energía Eléctrica con el mismo problema y la misma mentalidad política? Fíjate que sí, la contestación siempre lo he dicho, y tomando esto como ejemplo, también hay mecanismos para tú poder ir atajando eso. La experiencia y la vivencia te evitaría llevar eso. ¿Hay antídoto contra eso, Jaramillo, seriamente? Claro que sí, claro que sí.
Segundo, también lo vemos en Luma. En Luma es la misma situación política. Pero replicó el mismo modelo. O sea, el mismo modelo. Ya escuchamos al presidente ejecutivo diciendo que el modelo de empleados de confianza es lo mismo que una empresa privada, así que ya están imitando un poco la autoridad de acueducto del alcantarillado. Y toda la parentela la movieron para Luma en un momento dado, la parentela de los políticos y de los talentosos. Y todavía sigue allí. Claro que sí. Pero yo estoy convencido de que sí podemos volver al modelo público, sí hay que caminar hacia eso y nunca nos podemos quitar la esperanza de poder hacer un cambio. Yo creo que Ángel tiene un punto. No obstante, la coletilla aquí sería, Yolanda, y a los amigos televidentes, el gobierno de Puerto Rico tiene que sufrir una transformación completa. La administración pública en este país necesita que se reevalúe y se reconstruya completamente. Para eso no falta, es la Autoridad de Energía Eléctrica. Bien, para eso hace falta voluntad. Gracias a ambos. Vamos a ver, pasamos ahora con Valeria y con Adriana.